Hola, bienvenidos a otro video de Física para el CINEU. En el día de hoy vamos a ver análisis y cálculo de tensiones en sistemas en reposos. Como se acordarán, en el último video vimos cómo podíamos hacer la descomposición de vectores en sus componentes en X y en Y y cómo podíamos plantear la sumatoria. Bueno, ahora vamos a ver esto aplicado a un caso real de análisis de fuerzas y tensiones en un cuerpo, ¿sí? Tanto las fuerzas como las tensiones van a ser representadas en física mediante vectores, ¿sí? Son magnitudes vectoriales y como tal tenemos dirección, sentido y módulo, ¿sí? Analicemos este caso. Dice que supongamos que tenemos un sistema en reposo en donde un cuerpo cuelga del techo sostenido por dos cuerdas. Lo primero que tenemos que ver acá es qué significa que esté en reposo, ¿sí? Que esté en reposo significa que no se está moviendo. Y si no se está moviendo es porque la sumatoria de fuerzas en este caso está siendo igual a 0 newtons, ¿sí? Veamos que como estamos teniendo una sumatoria de vectores, va a ser una sumatoria de fuerzas vectoriales, ¿sí? Y por lo tanto el resultado va a ser en sí otro vector, ¿sí? Le vamos a denominar vector nulo a este 0, ¿sí? No es un 0 escalar como el que venimos acostumbrados a trabajar hasta ahora, sino que es un 0 vectorial que lo que nos indica es que en las componentes cartesianas que tenga, todas van a ser 0, ¿sí? Es decir, que vamos a tener componente 0 en el eje de las X, componente 0 en el eje de las Y, todo en unidades de newtons. ¿Qué es lo que significa esto? Que la sumatoria de las proyecciones en X de las fuerzas van a ser iguales a 0 y las sumatorias de las proyecciones en Y de las fuerzas actuantes en el sistema también van a ser iguales a 0. Veamos entonces cuáles son las fuerzas que tenemos actuando en este sistema. Por un lado vamos a tener el peso propio del cuerpo que está colgando en el medio de las cuerdas, ¿sí? Ese cuerpo en realidad lo que tiene es una masa, y la masa al ser atraída por la fuerza gravitatoria, por la aceleración de la gravedad de la Tierra, genera una fuerza de peso que es la que nos mantiene a todos sujetos a la superficie terrestre, ¿sí? Ahí en un ratito vamos a ver cómo la calculamos. Por otro lado vamos a tener una tensión aplicada sobre la cuerda 1, ¿sí? Que le vamos a llamar cuerda 1 a esta cuerda de la derecha, y lo que está buscando es equilibrar y compensar el peso que está generándole el cuerpo que está colgado de ella, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener una tensión 2, ¿sí? Que tiene el sentido opuesto, que también lo que busca es compensar el peso que se le está aplicando con esta masa que está colgando de ella. Vemos que las tensiones van a estar aplicadas en direcciones coincidentes con las de las cuerdas que las están resistiendo, ¿sí? Entonces la tensión 1 va a estar en esta dirección y la tensión 2 va a estar en esta dirección, ¿sí? ¿Cómo sabemos que son tensiones ascendentes y no descendentes? Bueno, porque las tensiones en realidad aparecen para poder compensar la fuerza que les está aplicando. En este caso es la fuerza peso, pero podría yo estar tirando de las cuerdas, ¿sí? Si yo retiro este peso de acá, las tensiones van a desaparecer. Entonces las tensiones en sí están siendo una reacción del sistema para poder compensar la variación que le estoy queriendo generar yo, que lo estoy queriendo sacar de ese equilibrio. ¿Bien? Si el peso es descendente, necesariamente vamos a necesitar que las tensiones que se generen sean ascendentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener que anular, cuando hagamos la sumatoria, la componente negativa que está teniendo este peso, ¿sí? Entonces necesitamos que tensión 1 y tensión 2 en la sumatoria de fuerzas en Y tengan una componente positiva, por eso son ascendentes, ¿bien? Y como necesariamente son coincidentes con la recta de la cuerda, ¿sí? Con la dirección de la cuerda, eso nos deja definido si van a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? La tensión 1 va a ser ascendente hacia la derecha, pero porque tiene que coincidir con este ángulo alfa, y la tensión 2 va a ser ascendente hacia la izquierda también porque tiene que coincidir con la cuerda en sí. Veamos entonces cómo aplicamos la sumatoria de fuerzas en este caso. Haciendo un resumen, lo que dijimos hasta el momento es que tenemos tres fuerzas aplicadas en el sistema, que la sumatoria de fuerzas vectoriales me tiene que dar 0 vector y que este 0 vector lo que me está indicando es que la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas va a ser iguales a 0 y la sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas va a también ser igual a 0. Lo primero que hacemos en este caso es generar lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En donde vamos a representar todas las fuerzas que dijimos que están actuando. Todos estos vectores los vamos a colocar
de una manera libre justamente. No vamos a olvidar del punto de aplicación en donde están siendo generados, sino que vamos a colocarlos a todos en el centro del sistema, ¿sí? Dijimos que el primero que tenemos es el peso, ¿sí? Si nos fijamos, este vector peso tiene un módulo que va a ser igual a el peso y un ángulo de 270 grados, ¿sí? Después vamos a tener las dos tensiones, pero recordemos que el ángulo con el que vamos a estar definiendo la tensión 1 va a ser este ángulo de acá adentro. Y acá el que me están informando es este ángulo de arriba. ¿Cómo podemos hacer entonces para poder traducir esta información? Bueno, por ángulos alternos e internos, a partir de trigonometría, sabemos que este ángulo de acá, que es el que me están informando, va a ser igual a el ángulo alfa que va a formar esta misma recta con la línea horizontal midiéndolo desde el extremo opuesto, ¿sí? Entonces, de por sí, este ángulo alfa que me están diciendo va a ser el mismo ángulo alfa que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, tenemos una tensión 1 con su respectivo ángulo alfa, bien, que es lo que estamos expresando acá. Y lo mismo va a suceder con el ángulo beta. Este ángulo beta va a ser igual a el ángulo beta que se está generando acá, ¿sí? Por ser ángulos alternos e internos. Bien, entonces ya tenemos nuestro sistema de cuerpo libre, nuestra representación de cuerpo libre. Fíjense que vamos a estar respetando el tamaño de los vectores, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando siempre a escala, ¿bien? Y estamos respetando los ángulos que se nos están informando. De todos modos, veamos que el ángulo beta, que es el que tenemos de dato de la tensión 2, no es el que nos interesa a nosotros para poder definir esta tensión, sino que el ángulo que necesitamos es todo este ángulo externo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Como 180 grados menos beta. A estas magnitudes para que podamos llevarlo a un caso un poco más concreto, ¿sí? Supongamos que el enunciado nos dijera que el módulo del peso es de 250 newtons, que el ángulo alfa, que es el asociado a la tensión 1, es de 40 grados y que el ángulo beta, que es el asociado a la tensión 2, es de 20 grados. Como dijimos, para definir a la tensión 2, el ángulo que nos interesa no va a ser beta, sino que va a ser este ángulo exterior, ¿sí? Por lo tanto, va a ser 180 menos 20 grados. Eso nos deja el sistema planteado de esta manera, en donde tenemos tensión 2 igual a módulo de la tensión 2 y ángulo de 160 grados. Bueno, planteemos ahora nuestra sumatoria de fuerzas igual a 0 vector, por lo tanto la sumatoria de las componentes en X de la fuerza es igual a 0 newtons y la sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas es igual también a 0 newtons. Veamos cuáles son respectivamente las fuerzas que van a estar actuando en X y las fuerzas que van a estar actuando en Y. Sumatoria de fuerzas en X, entonces va a ser el primer análisis que vamos a plantear. Veamos qué componentes vamos a tener, qué fuerzas vamos a tener actuantes en el eje de las X, ¿sí? Si nos fijamos, la tensión 1 tiene componente en X, ¿sí? Va a ser T1X. La tensión 2 también tiene componente en X, va a ser T2X. Pero el peso tiene componente solamente en Y. Bien, y por tanto no lo vamos a incluir dentro de este análisis. Si lo incluyéramos dentro del análisis para hacer la descomposición del peso en X, ¿qué diríamos? Peso en X va a ser igual a el módulo del peso por el coseno de 270 grados. Como el coseno de 270 grados es 0, directamente ahí se nos quedaría anulado ese término, entonces podemos omitir incluirlo en esta sumatoria. Si lo incluyéramos de todos modos no nos va a cambiar en nada. Bien. Bueno, veamos entonces qué es T1X y qué es T2X. Por trigonometría dijimos que T1X va a ser igual a el módulo de T1 por el coseno del ángulo que representa este vector. Entonces va a ser T1 por coseno de 40 grados, más T2 por coseno del ángulo respectivo, o sea de 160 grados. Bien. Hagamos un análisis un poquito de signos antes de pasar a la siguiente etapa y decimos que el coseno va a ser positivo en el primer y cuarto cuadrante y negativo en el segundo y en el tercero. Entonces coseno de 40 va a ser positivo porque está en el primer cuadrante y coseno de 160 va a ser negativo porque está en el segundo. Nosotros a esto no lo podemos resolver todavía porque, si se fijan, tenemos una sola ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Tenemos de incógnita T1 y T2.
Lo que podemos plantear de momento es simplemente el despeje de una de las incógnitas, que nos va a quedar de esta manera. Supongamos que despejamos T1, ¿qué hicimos? Pasamos T2 hacia el otro lado de la igualdad, por lo tanto nos va a quedar restando, y después a este coseno de 40 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. De esta manera nos queda esta expresión para T1. Insisto que como tenemos una sola ecuación y dos incógnitas, de momento esto no tiene resolución. Sin embargo, lo siguiente que podemos hacer es plantear la sumatoria de fuerzas en I. Veamos qué fuerzas vamos a tener actuando sobre el eje de las I's. Tenemos la componente en I de la tensión 1, la componente en I de la tensión 2 y ahora sí tenemos el peso que está actuando sobre el eje de las I's. Bien, ¿cómo sería esta componente en I de la T1? Bueno, es el módulo de T1 multiplicado por el seno del ángulo que la representa, más el módulo de la tensión 2 multiplicado por el seno del ángulo pertinente, más el peso multiplicado por el seno del ángulo respectivo, ¿sí? Que es 270 grados. Veamos cómo van a dar los signos. Seno va a ser positivo en el primer y segundo cuadrante y negativo en el tercero y cuarto. Bien. Seno de 40 entonces está en el primer cuadrante, va a ser una componente positiva. Seno de 160 está en el segundo cuadrante, va a ser una componente positiva también. Y seno de 270 es menos 1, ¿sí? Entonces va a ser negativo. Bien. Ahora si nos fijamos nosotros acá, tenemos dos incógnitas, porque al módulo del peso sí lo conocemos, pero a la tensión 1 y la tensión 2 no. ¿Cómo podemos hacer entonces? Porque seguimos teniendo dos incógnitas y una sola ecuación. Bueno, podemos incorporar la variable que habíamos despejado ya, la incógnita, perdón, que habíamos despejado ya de la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Y reemplazarla acá. Habíamos dicho que T1 era igual a menos T2 por coseno de 160 sobre coseno de 40 grados. Entonces, en vez de escribir T1, escribimos todo eso, ¿sí? Y al resto de la ecuación la dejamos exactamente igual. Ahora, si prestamos atención acá, tenemos seno de 40 grados dividido coseno de 40 grados, ¿sí? Esto que era igual, según trigonometría, nos daba la tangente de 40 grados. Entonces podemos reemplazar seno de 40 sobre coseno de 40 por tangente, ¿bien? Y nos quedaría una expresión de este estilo. ¿Qué es lo otro que hicimos? De aquí a aquí, además de reemplazar el seno sobre coseno por tangente, fue sacar factor común T2, ¿sí? Porque si nos fijamos, los dos primeros términos tienen a T2 como factor. Bien, entonces nos queda T2 multiplicado por menos coseno de 160 por tangente de 40 más seno de 160, todo eso menos P. Y manteniendo siempre la igualdad, que eso es igual a 0 newtons. Ahora sí, ya tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, ¿bien? La incógnita acá sería T2, entonces la vamos a despejar y nos queda esta ecuación de aquí, ¿sí? Lo que hicimos fue pasar P hacia el otro lado sumando y todo esto que estaba multiplicando lo pasamos al denominador del otro miembro, ¿bien? Reemplazando en la calculadora todo por las magnitudes que le corresponden, que en realidad sería solamente reemplazar el peso por 250 y el resto ya introducirlo para calcular, nos queda que la tensión 2 es igual a 186 newtons, ¿sí? Este es el módulo de la tensión, ¿bien? Veamos entonces cuál es el módulo de la tensión 1. Bueno, ya tenemos la tensión 2 y la tensión 1 dijimos que la podíamos calcular de esta manera. Entonces reemplazando acá T2 por 186 newtons, nos queda que T1 es igual a 228 newtons. También el módulo de T1. ¿Cómo sería la forma correcta de expresar estos vectores? Bueno, decir T1 es igual a su módulo, 228 newtons, y un ángulo de 40 grados. Esto en notación polar también lo podríamos expresar en notación cartesiana, ¿no? Y T2 es igual a 186 newtons con un ángulo de 160 grados. Perfecto, entonces ya calculamos cuáles son todos los valores de las incógnitas que nosotros teníamos en el problema. Supongamos igual que lo que nos solicita es que digamos cómo se expresarían la tensión 1 y la tensión 2 en coordenadas cartesianas. Bueno, hagamos ese calculito extra. Diríamos primero que la tensión 1 va a ser igual a el par ordenado T1x, T1y. Por trigonometría sabemos que la coordenada en x va a ser
el módulo de la tensión por el coseno del ángulo, y esto nos da 175 newtons, y lo mismo con I, pero en vez de coseno usando seno, y nos da 147 newtons. De esta manera el par ordenado para T1 sería 175, 147 newtons. Veamos que más allá de que estemos trabajando también con la coordenada en forma cartesiana, con la definición en forma cartesiana, le tenemos que agregar la unidad que lo acompaña, ¿sí? Yo podría haber puesto 175 newtons y 147 newtons, es decir, incorporar a la unidad dentro de cada una de las coordenadas, o ponerla acá afuera diciendo que afecta directamente a todo el paréntesis, ¿sí? Hacemos lo análogo con T2 y nos queda de esta manera. Y ahora sí ya tendríamos calculado todo nuestro sistema, siendo estas las tres fuerzas que están actuando, ¿sí? Veamos ahora otro ejemplo de cómo podríamos aplicar este análisis de tensiones. Nos dice el enunciado que dado un cuerpo rígido con una masa de 12 kilogramos colgado por dos fuerzas con los ángulos que se muestran en la siguiente figura, se debe calcular la fuerza que hace cada cuerda para sujetar al cuerpo en equilibrio. Nos da la masa, en este caso del cuerpo, y no el peso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cómo vamos a poder traducir esa masa a peso, perdón. Bueno, yo les dije hace un rato que el peso era la fuerza que se generaba dada la atracción de la masa por la Tierra, ¿sí? Por la aceleración de la Tierra. Entonces justamente lo vamos a calcular de esa manera. Vamos a decir que el módulo del peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que la aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, siempre, ¿sí? Vamos a trabajar con ese valor promedio. Este es el módulo. ¿Cuál va a ser la dirección y el sentido del peso? Bueno, la dirección siempre va a estar sobre la vertical, ¿no? Porque el peso siempre va a estar aplicado de manera perpendicular a la superficie de la Tierra, ¿bien? Y el sentido va a ser descendente porque la Tierra siempre está atrayendo a las masas hacia su centro, ¿bien? De esta manera entonces el sistema nos quedaría definido con estas tres fuerzas. Tenemos el peso, la tensión 1 y la tensión 2. Veamos de vuelta que tanto la tensión 1 como la tensión 2 están aplicadas respectivamente sobre las direcciones de la cuerda 1 y la cuerda 2, ¿sí? Haciendo este cálculo entonces para el peso con la masa de 12 kilogramos, nos queda que el peso sería igual a 118 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, el módulo del peso, ¿no? Pero estábamos viendo que las fuerzas recién se planteaban en newtons, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto me queda en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado? Bueno, si se acuerdan del primer video cuando vimos la definición de unidades en el sistema internacional, decíamos que el newton era una magnitud derivada, ¿sí? Y que justamente se definía de esta manera, como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, en definitiva, esto me está dando que el módulo del peso es igual a 118 newtons, ¿sí? Hagamos entonces nuestro diagramita de cuerpo libre. Vamos a tener al peso descendente sobre la vertical, la tensión 1 aplicada en el primer cuadrante con un ángulo alfa, la tensión 2 aplicada en el segundo cuadrante con un ángulo alfa, y lo que yo les recomiendo siempre es hacerse un cuadrito en donde rescaten todos los datos que les están dando del problema. Para mí siempre es mucho más claro tenerlos escritos con esta notación polar, ¿sí? Ya que podemos ver fácilmente cuál es el módulo de los vectores que estamos trabajando y cuál es el ángulo que tenemos que usar para hacer la descomposición de fuerzas después. Esto siempre va a depender de los datos que dé el problema, ¿sí? Hay muchas veces en las que los problemas nos van a dar los datos expresados de manera cartesiana, pero bueno, este no es el caso. Entonces, este sería todo nuestro sistema con incógnitas ya definido. Realicemos entonces ahora el planteo de nuestra sumatoria de fuerzas igual a 0. De vuelta, reiterativo, pero dijimos que era una sumatoria de vectores, entonces lo que vamos a estar obteniendo es un 0 vector, y este 0 vector que nos dice que la sumatoria de las componentes en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de las componentes en Y va a ser igual a 0 newtons, ¿sí? Analicemos primero la sumatoria de las componentes en X. ¿Qué fuerzas tenemos actuando? Vamos a tener la componente en X de la tensión y la componente en X de la tensión 2, ¿sí? El peso de nuevo solamente tiene componentes en Y, sin embargo si lo incluyéramos acá, la componente en X del peso sería el módulo del peso por el coseno de 270
y coseno de 270 es 0, ¿sí? Entonces da lo mismo ponerlo o no. Bueno, reemplazamos por las equivalencias trigonométricas. Decimos que la componente en x de la tensión 1 va a ser el módulo de la tensión 1 por el coseno del ángulo que lo define, más la tensión 2, el módulo de la tensión 2 por el coseno del ángulo que lo define. De vuelta, si nos fijamos acá, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Qué hacemos? Despejar una de las incógnitas. Bien, de esta manera nos queda esta expresión para T1. Planteemos ahora la sumatoria de fuerzas en I. ¿Qué fuerzas vamos a tener actuando en I? Vamos a tener la componente en I de la tensión 1, la componente en I de la tensión 2 y la componente en I del peso, que el peso en realidad solamente tiene componente en I. Haciendo las equivalencias trigonométricas, tenemos que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a tensión 1 por seno del ángulo, más tensión 2 por el seno del ángulo, más el peso por el seno de 270. El seno de 270 es menos 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0 newtons. Reemplacemos entonces T1 por esta expresión que habíamos dicho que la iba a definir y nos queda esta expresión de acá abajo, ¿sí? De vuelta vemos que tenemos seno sobre coseno dijimos que era tangente, entonces podemos reemplazar por tangente de 55 grados y sacar factor común T2, que vemos que está presente tanto en el primero como en el segundo término. Bien, de esta manera nos queda esta expresión de acá y tenemos ahora sí una sola ecuación con una sola incógnita. Bien, nuestra incógnita es T2. Entonces, despejemos T2, nos queda esta expresión, lo que hicimos fue pasar P sumando para el otro lado, ¿sí? Pero como estaba multiplicada por el seno de 270, que era menos 1, nos va a cambiar el signo, perdón, a P la pasamos restando y como está multiplicada por el seno de 270, nos cambia el signo y nos queda positiva, ¿sí? Y en el denominador pasamos todo esto que estaba multiplicando dividiendo. Resolviendo ya en la calculadora, nos queda que T2 es igual a 67,9 newtons. Ya teniendo T2 y a partir de la expresión que habíamos encontrado para T1, podemos calcular cuánto vale T1, reemplazando por el valor de T2 acá. Y nos queda 103 newtons. Y ya tendríamos todo nuestro sistema calculado. Esta sería la forma de expresarlo en coordenadas polares, pero podríamos también expresarlo en coordenadas cartesianas. Tendríamos que la tensión 1 es igual a la coordenada T1x, T1y, y la tensión 2 sería la coordenada T2x, T2y. La coordenada en x va a ser el módulo de la tensión por el coseno del ángulo. La coordenada en y va a ser el módulo de la tensión por el seno del ángulo. Y nos quedaría entonces de esta manera la tensión 1 en coordenadas cartesianas. Lo hacemos análogo para la tensión 2 en coordenadas cartesianas. Y hasta acá llegaría la resolución de nuestro ejercicio y el tema de este video. Los espero entonces para próximos videos. Muchas gracias.